¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenido a un nuevo video. Esta clase va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre la memoria, la facultad elevada del ser humano. Ya tenemos la percepción y la imaginación en videos anteriores, así que ahora vamos a pasar a la siguiente facultad más elevada del ser humano, ¿ok? Que es la memoria. Básicamente es reconectar con nuestro propósito y nuestro espíritu, ¿ok? Con nuestro ser, con nuestro yo auténtico, ¿ok? Es recordar para que entiendas a qué viniste y quién sos, ¿ok? Básicamente nuestra memoria nos conecta con un sentido más profundo de solo saber qué pasó en eventos pasados, ¿ok? Sino es más un canal hacia nuestra esencia más profunda como seres, ¿ok? Nuestra herramienta más importante es la de la memoria para recordar, básicamente, del por qué estamos acá y qué realmente somos desde el plano espiritual a ser materia, ¿ok? Entonces, es entender esa conexión con nuestro propósito, básicamente es darle una dirección y un sentido a lo que vinimos a hacer. Esta pregunta que te quiero hacer es básicamente para que te cuestiones un poco y ver qué respuestas salen de tu inconsciente. ¿Qué es la memoria para vos? Quiero que te hagas esa pregunta. Si es solamente una herramienta, ¿ok? O consideras que es solamente para recordar eventos pasados. Si es así, justamente esta clase es para que te vayas a un siguiente nivel, a entender cuál es la facultad elevada del ser humano, que es la memoria, una de las facultades elevadas del ser humano. Te voy a explicar más o menos una reflexión sobre lo que es de forma básica esta facultad elevada del ser humano, ¿ok? Básicamente es para que recordemos quiénes somos a nivel profundo, ya sea te había dicho, y fortalecer nuestra identidad y propósito, ¿ok? Para que se enraíce, ¿ok? Para entender de dónde salimos, cuáles son nuestras raíces y que trasciende solo experiencias pasajeras. Así que básicamente la memoria en sí tiene dos dimensiones, ¿ok? La memoria humana y la memoria espiritual. La memoria humana está ligada a la mente y al ego, solamente a las experiencias vividas y experimentadas en este plano físico en base a esta conciencia finita que tienes, ¿ok? En lo que desde que tomaste conciencia en esta vida, en la vida en la que estás viviendo hoy, en la encarnación en la que estás hoy, desde lo que vas recordando hasta lo que es el hoy, ¿ok? Eso es tu memoria humana, ¿ok? En esa dimensión se encuentra arraigada a lo que es la mente y el ego, lo que recuerda de esta vida, ¿ok? Básicamente es entender qué pasaste en esta vida y en base a esas experiencias, recordar siempre para un mejor ser, para convertirte en una mejor versión de vos. Pero ahora, si nos vamos a la memoria espiritual, es acá entender el verdadero poder de lo que nuestra esencia de ser es, ¿ok? Es recordar nuestro origen como tal y para dónde nos dirigimos, hacia qué punto estamos queriendo llegar como personas espirituales, ¿ok? Porque somos humanos con un espíritu, todo ser humano es espiritual porque tiene un espíritu antes de ser materia, entonces es recordar nuestras capacidades como seres espirituales y poderosos manifestadores y entender que somos más que este simple cuerpo, que somos más que una simple materia, ¿ok? Y entender que tenemos una conciencia mucho más elevada de la cual está internamente, que es tu inconsciencia. Tu inconsciencia es lo que está interno, conciencia interna, y justamente ahí está arraigada muchísima memoria, muchas situaciones, experiencias de esta vida o vidas pasadas. El punto es ir a empezar a recordar estas vidas o recordar simplemente de las capacidades que tenés para poder recordar y utilizar. ¿Ok? Y esta memoria espiritual te puede llegar a permitir lograr entrar en ese plano energético y recordar todo lo que sos desde esa energía, desde ese potencial humano que tenés para manifestar y co-crear e influir en este mundo que es la realidad como lo llamamos. Y que a partir de esa memoria y conectar con tu ser espiritual, lograr
comunicarte con el universo que se comunica a través de energía, por eso se llama universo a través de un solo verso. Básicamente es entender nuestra misión de ser, nuestro propósito de vida, ¿ok? Que es uno solo. Nuestra misión en la vida es una sola, es elevarte a tu máximo potencial, es elevarte a ser tu yo más elevado, es llegar a entender cómo funcionamos desde nuestro yo más elevado, es recordar de las capacidades que tenemos, porque todos tenemos habilidades psíquicas, todos tenemos habilidades y poderes mentales, porque el universo es mental, todo primero arranca aquí en una idea, pensamiento o creencia y luego pasa a crearse en la materia. Entonces, las cosas se crean dos veces. Primero se crean acá y luego se lo puede experimentar en el plano físico. Entonces, primero se crea acá, luego se crea en la materia. Si nosotros recordamos las capacidades que tenemos en este gran ser en potencia que somos, porque podemos influir en la materia, podemos influir y co-crear en nuestra realidad, en nuestro universo, porque tu universo en sí completo del que te rodea es un reflejo interno tuyo, porque nosotros nos movemos a través de frecuencia, de energía, ¿ok? El universo nos trae o nos aleja cosas o personas, situaciones, dependiendo de nuestra energía. Entonces, en este plano es recordar a qué viniste y qué habilidades, qué capacidades tenés como potencia humana con un ser interno que es capaz de hacer absolutamente todo en este plano físico. Y de eso se trata esta clase, que recuerdes tus raíces, de dónde venís, que es de la fuente, que es de una conciencia superior mucho más elevada, ¿sí? Que tiene la capacidad de crear un mundo de la cual vos estás viviendo e influir en la materia. Pero tenés que lograr soltar tu memoria que te mantiene arraigada o utilizar de mejor forma. Yo primero te recomiendo soltarlo y luego arraigarlo de lo que es tu ego y tu mente humana, tu mente finita, porque es sumamente limitado, porque solo conoce lo que aquí vivió y lo que tiene de evidencia son unos pocos años. Sin embargo, vos venís viviendo y encarnando de muchas vidas, tenés muchas capacidades, tenés toda la capacidad de poder influir en la materia porque en cada vida estás creando y co-creando una realidad diferente. Y en cada encarnación, en cada vida que estás experimentando, estás aumentando tu conciencia, te estás desarrollando como un ser espiritual que logra cada vez más alcanzar la iluminación. La iluminación no es más que tener la capacidad clara, ¿ok? La mente clara, ¿sí? La conciencia clara, limpia, de saber que sos un creador, de saber que sos una persona que influye, ¿ok? Un ser espiritual que influye en su realidad. Ahora, ¿qué pasa si podés conocerte desde ese plano y entender de los poderes que sos, que literalmente puede ser un ser humano ordinario a pasar un ser humano a pasar a ser un ser humano extraordinario que parezca como un superhumano que tiene la conciencia de saber que tiene habilidades y saber influir en la materia, en la realidad, con sus pensamientos, ideas o creencias y poder utilizar esa capacidad y recordar el ser en potencia que sos para poder justamente crear una mejor vida, darle una mejor vida a tus seres queridos, darle una mejor vida a tu universo, a las personas, cosas, animales, plantas, energías que te rodean. Y tu iluminación, o sea, tu ser espiritual, si llega a ser un yo más elevado, un ser más elevado, va a impactar en el entorno en el que se encuentra, va a iluminar toda esa oscuridad que siempre existe, siempre hay luz y sombra. Sin la sombra no sabemos que existe la luz, sin la luz no sabemos que existe la sombra. O estamos tristes, no vamos a saber cómo es ser feliz. Si no tenemos pobreza, no vamos a saber ni cómo se siente ser rico. ¿Ok? Entonces tenés que entender que existe la dualidad solo en este plano.
Y también hay dos dimensiones en la memoria en este plano. Porque en este plano, en la realidad de la cual estamos experimentando en el 3D, en el plano de conciencia tridimensional, existe la memoria que está arraigada a los recuerdos de esta vida y al ego, el ego que fue creado por el entorno colectivo que tuviste en base a toda tu creación como persona en esta vida. ¿Qué quiere decir? Que desde que empezaste a tomar conciencia, a tus 3, 4 años, empezaste a hablar, empezaste a irte a la escuela, empezaste a tener amistades, empezaste a tener profesores, tus padres te empezaron a enseñar, a criar y todo tu entorno empezó a crear una persona que alimenta tu ego. El ego es una persona individual, una personalidad individual del entorno y se alimenta del entorno, se crea a través del entorno. Esa es tu memoria de una dimensión, o sea, es una dimensión de la mente humana. Hay muchas dimensiones y esa memoria humana es la que te hace recordar quién crees que sos por el entorno en el que te pusieron, en el que te pusiste como un ser espiritual. Primero fuiste energía y luego elegiste una realidad y te puso en una familia, te puso en un entorno, en una ciudad, eligió venir a experimentar lo que estás viviendo, desde donde estás hoy o desde donde estuviste toda tu realidad en tu vida en sí, en esta encarnación, en esta vida como tal. Entonces, el punto es romper esas creencias que te limitan a recordar un ser espiritual que sos. ¿Ok? Entonces, cuando entendés que hay más allá que solo materia, cuando entendés que en el momento que recuerdes que tenés un potencial interno para poder influir, co-crear y experimentar una nueva realidad a tu gusto y a tu frecuencia, donde vos sepas dominar tu emoción es el lado magnético de tu ser. Y con tu mente, con tus pensamientos, es el lado eléctrico. Una vez que eso se crea constantemente, va creando la electricidad y el magnetismo. Y eso, si unimos, es electromagnetismo. Eso estamos hablando de que es un imán. Entonces vos tenés un campo de energía que es un imán, es un electromagnetismo que atrae con la energía en la que está, con la emoción que se encuentra, atrae objetos, situaciones, personas, ¿ok? Atrae un universo hacia sí mismo acorde y perfectamente alineado a tu energía, a tu frecuencia, a tu emoción dominante, donde vos te mantengas en una emoción de ira, culpa, vergüenza, así, porque digo, hago así porque es unas ondas de luz, es los hercios que nosotros podemos decir, estoy vibrando en 120 Hz, son 120 ciclos por segundo, ¿ok? Entonces son 120 ciclos de la cual en un segundo de la luz, o sea, de la velocidad de la luz, se mantiene vibrando en esa frecuencia y eso te mete en una realidad perfectamente alineada a esa misma frecuencia, a esos mismos hercios. Si estoy en ira, en culpa, estoy vibrando en lo más bajo que hay, en lo más bajo que hay. Y eso, en vergüenza también, esa es la más baja. Si tenés vergüenza de quién sos o tenés vergüenza en sí, es porque no te sentís orgulloso de ser. Y ahí estás vibrando en una de las frecuencias más bajas que existe en el plano espiritual, en el plano energético. Hay infinitas frecuencias para abajo, infinitas frecuencias para arriba. Entonces, cuando vos por tu mente recordás que tuviste una vida un poco complicada, recordás que no tuviste tanto cariño de tal persona, de tus padres, de tus amistades, tuviste traumas, eso te mantiene en una frecuencia bastante baja. Esa memoria, como no lo estás soltando, como no estás trascendiendo esa emoción, no lo estás realmente transformando, te mantiene en una realidad de la cual te mete en sintonía a personas que estén exactamente igual a vos, estén exactamente igual a tu frecuencia. Y si este video te llegó es porque justamente tu alma, tu espiritualidad,
toda la parte de energía te hizo llegar este video para que expandas tu conciencia y logres entender que hay memorias que lo estás teniendo en el subconsciente o en el inconsciente que está en el fondo, que te mantienen vibrando en una frecuencia la cual te mantiene en una realidad que no estás a gusto, no estás orgulloso de vivir, por eso estás en vergüenza, no estás en calma, por eso estás en ira, no estás en abundancia, por eso estás en escasez, porque justamente no crees tener la capacidad de lograr esa vida. Claramente no lo vas a creer porque no hay evidencia de que podés llegar a tener esa vida, porque justamente por lo que viviste, por tu memoria finita de toda esta vida, como no logró un salto cuántico nunca, como no cambió su realidad de forma abrupta o con el tiempo, siempre se mantuvo en una realidad de la cual experimentó muchas experiencias, pero no te mantuvo en una realidad deseada, en una realidad que soñaste vivir, en viajes, en auto, en casa, en una experiencia más allá de lo que recordás. Entonces, como no soltás esa memoria humana, no podés llegar a la memoria espiritual, que la memoria espiritual es donde está todo el verdadero ser en potencia que sos. Pero tenés que soltar la mente y el ego. El ego es tu personalidad. Tenés que entender que hay una persona tuya dentro, en el fondo de tu conciencia, que es 10 millones de veces más elevado que vos. Vive esa realidad que vos querés hoy experimentar. Entonces, si te gustaría llegar a ese punto, tenés que rodearte de personas que vibren de esa manera, o tenés que empezar a aislarte de personas que vibren de la forma en la que vos estás vibrando. Acercarte a personas que vibren como querés o alejarte de personas que vibren como vibrás. Entonces, o una o otra. Te expones a estar solo, a conocerte y realmente escuchar qué te dice tu memoria humana y darte cuenta que hay creencias, situaciones, traumas que te mantienen en una baja frecuencia. Y si te pones a cambiar tu identidad, a realmente desarrollar esta facultad elevada que es la memoria, vas a empezar a trascender de la memoria humana a la memoria espiritual. Y vas a empezar a recordar que sos un ser espiritual en potencia y creador. Entonces, cuando decís, o cuando entendés, o cuando empezás a recordar, yo soy un ser espiritual, que trasciende los planos, que trasciende la materia, que puede influir en lo que vive, que puede tomar conciencia, experimentar una realidad, que proyecta una realidad deseada. Entonces empiezo a desarrollarme, a empezar a conocer cómo piensan esas personas, a leer libros de personas que lograron grandes cosas, que lograron vibrar en una frecuencia de abundancia, paz, libertad. Entonces, y recordaron su ser espiritual, más que todo. Porque sin entender que sos un ser espiritual, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no tiene idea de las capacidades que tiene como ser espiritual. Se apega al dinero, adora este plano físico y la riqueza que hay en este plano físico, mas no se permite elevar su espiritualidad, no se permite desapegarse y ser un ser libre que no necesita la materia para vivir, que no necesita la riqueza material para sentirse abundante, sino es abundante para ser un ser rico y atraer la materia, más no ir a buscar. Entonces, cuando logras recordar eso, es en donde trasciende tu persona. Y entonces, básicamente, esta clase es para hacerte recordar que hay dos memorias: la mente humana, la memoria humana, y la mente infinita, la memoria espiritual, infinitamente creativo, que existe en las infinitas posibilidades. O sea, eso quiere decir que si recordás ser un ser espiritual, podés vivir infinitas formas de crear una realidad deseada, de infinitas maneras. Infinitas posibilidades existen para que se haga lo que vos deseás e intencionás ser. Y todo base
de esa creación, toda, absolutamente toda la base de esa creación es tu visión del ser. Hay que cambiar quién crees que sos para recordar lo que realmente sos. Esto es lo que crees ser y esto es lo que realmente sos. Cuando cerramos esta memoria humana y sacamos de nuestra visión del ser y expandimos lo que sabemos y recordamos ser un ser espiritual y matamos este ser material con una mente finita y un ego, entonces ingresamos al campo de todas las posibilidades. Energía infinita para crear todo lo que desees e intenciones y visiones, todo lo que te imagines. Entonces, si quieres llegar a ese punto, tenés que rodearte de personas que logran ser conscientes de ser espiritualmente, que entienden y recordaron que son seres espirituales. Justamente, si consideras que querés salirte de un entorno que tiene una memoria humana y entrar a personas, rodearte de un entorno que tiene una memoria espiritual, tenés una escuela de la cual yo estoy totalmente abierto a cualquier ser humano que quisiera venir a expandir su conciencia y entrar en una escuela donde básicamente el monto es ínfimo, son $25 al mes y vas a ingresar a experimentar y recordar el ser espiritual que sos. Y vamos a empezar a cambiar la causa de todo el efecto que creas en tu realidad. Porque si vos querés cambiar un efecto con otro efecto, ¿qué quiere decir? Una materia con otra materia, ¿qué quiere decir? Querés tapar tu necesidad. Estamos cambiando, ¿sí?, un efecto con otro efecto y así no funciona. Entonces nunca vas a estar realmente conectado, nunca realmente vas a estar pleno, porque vas a seguir necesitando, porque estás queriendo tapar una necesidad intangible con algo tangible y eso no es posible. Hay que cambiar la necesidad y disolver la necesidad y entrar en la abundancia, ¿ok? No necesitar más nada desde lo intangible para poder afectar y desde lo intangible crear lo tangible, porque así es como se crea. Primero es energía y luego es materia. Primero me siento abundante y luego soy abundante. Y luego hago abundancia y luego tengo abundancia. Permitirte ser guiado, disolver el ego, entender que no sabes nada, yo tampoco sé nada, ser un ser humilde y exponerte a las infinitas posibilidades de la cual esta realidad y esta vida te puede llegar a hacer experimentar. Hay infinitas vidas que vos estás dispuesto a vivir. Tu espíritu está dispuesto a experimentar, pero tenés que soltar la mente humana. Tenés que disolver el ego. Y así básicamente vamos a ingresar a recordar el ser espiritual que somos y realizar una vida expandida desde el amor y no desde el miedo, desde el desapego y no desde el apego, desde la abundancia y no de la escasez. Entonces básicamente es simple cambiar literal tu realidad, pero es difícil tomar esa decisión y realmente comprometerte porque te dejas guiar por lo que existe en este plano físico, te dejas guiar por la realidad que estás experimentando con la mente humana, recordando todos los días que vos no sos capaz de. Yo no creo que, yo veo una realidad deseada y no creo ser capaz de. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, te voy a explicar cómo recordar tu lado espiritual, tu ser en potencia y realmente vivir desde ese plano? Ir crear, co-crear, influir y atraer todo lo que literalmente intenciones. Porque primero nace de la visión que tengas de tu yo más elevado, querer convertirte en una persona más elevada. De ahí le damos una emoción, se intenciona y esa acción, ¿ok?, de visión con emoción crea vida. Entonces se lanza al universo como una intención y con el tiempo se va acercando a tu realidad, dependiendo de que te mantengas en la frecuencia de lo que estás deseando atraer, para así sintonizar y que se materialice, se manifieste en tu plano físico y lo puedas experimentar con tus 5 sentidos y lo puedas ver con tus 2 ojos de la cara. Y no solamente que esté en tu imaginación, sino pase a proyectarse en la realidad.
Así que familia, estás 100% invitado. Y tenés en mi Instagram, Phoenix11, me podés ir a seguir, tenés ahí todos los días muchísimo contenido, tenés también una mentoría free diaria donde te inscribís en todos los días, comparto en la historia, donde te inscribís y vas a recibir una mentoría mía escrita por mí, donde te expando la memoria, te expando la conciencia y te llevo de la memoria, de la memoria humana a la memoria espiritual. Te saco de lo que vos creías ser a lo que realmente sos y te llevo a esa conciencia. Así que básicamente nos vemos en una siguiente clase y gracias si llegaste hasta acá. Te voy a agradecer un me gusta, suscribite o un comentario para poder compartir más y lograr expandir esta gran familia que estamos creando. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.